parte, bueno, ahí comenzó la grabación, va a tratar sobre enzimas. O sea, que ya estamos hablando de eso que yo dije, una de las funciones más importantes de las proteínas. Bueno, casualmente una de esas funciones más importantes, y es prácticamente una de las únicas que vamos a utilizar nosotros en el curso de química biológica, son las enzimas. Las enzimas, seguro que ustedes ya escucharon hablar de las mismas, son proteínas. Estas proteínas tienen la propiedad de ser catalizadores biológicos, es decir, que actúan como una catalizadora en una reacción, en este caso una reacción bioquímica, en donde parte de un sustrato, es decir, la molécula que va a ser transformada, la toma esta enzima, se une al sustrato, formando un complejo enzima-sustrato. Voy a activar el puntero. ¿Ven? Ahí, complejo enzima-sustrato, y luego lo libera ese sustrato, pero no lo libera como tal, sino lo libera como un producto de la reacción, es decir, que ocurrió una transformación química, que puede ser una transformación donde hubo un cambio de energía, un cambio de estructura, y bueno, la molécula inicial, que era el sustrato, termina siendo ahora un producto de la reacción. Al final de esa reacción, la enzima se recupera, como todo catalizador, por eso se lo llama catalizadores biológicos. Hace que la reacción ocurra rápidamente, con una altísima velocidad, y termina la reacción y se recupera y está disponible para volver a catalizar la misma reacción. Acá, estos son modelos didácticos, tienen graficado lo que sería una proteína, eso que les muestro ahí con el puntero láser, una proteína de estructura, una proteína globular, para decirlo de alguna manera, en donde tiene este sitio, que se llama sitio activo, donde va a entrar el sustrato, una molécula que es mucho más pequeña que la enzima, en general, pues, después usted dijo que eran más pequeñas y esta más, no, bueno, en general son más pequeñas, entra dentro del sitio activo, fíjense cómo la enzima se acomoda alrededor de ese sustrato, lo tensiona y lo transforma y lo libera después como un producto. ¿Cuáles son las características de las propiedades de las enzimas? Bueno, para ser enzima tiene dos propiedades que las caracterizan. El poder catalítico, que hace referencia casualmente a lo que es un catalizador, a la capacidad de acelerar la velocidad de la reacción, y la especificidad. Es decir, que esta proteína, supongamos que esto es una enzima, y este es un sustrato, solamente esa enzima va a trabajar con ese sustrato. Si viene una molécula distinta, esa enzima no va a interaccionar con esa molécula. Va a interaccionar solamente con la que es su sustrato. Eso tiene que ver con la especificidad. Interacciona con un determinado sustrato y cataliza un determinado tipo de reacción. En ese sentido decimos que las enzimas son específicas. Bueno, como todo concepto en biología no es tan absoluto, entonces está lo que se denomina especificidad absoluta, cuando hay solamente un tipo de sustrato que puede interaccionar con esa enzima, y relativa cuando tiene a veces 2 o 3 sustratos, que son pequeñas diferencias, son moléculas distintas, muy parecidas pero distintas, entonces esa enzima también la reconoce y le permite interaccionar con otras moléculas similares, o sea, pero no es decir con todas, no, con 2 o 3 moléculas distintas, en ese caso se habla de una especificidad relativa. Es decir, que una enzima cuando tiene 2 o 3 sustratos, tiene una especificidad relativa. Y absoluta es cuando es solo un sustrato con el cual puede interaccionar. Esto es una nomenclatura general, vamos rápido para no demorarnos tanto. Tenemos en esta clasificación las que se denominan óxidos reductasas, catalizan reacciones de óxido-reducción. Transferasas transfieren un grupo que está unido a una molécula sustrato y se la pasan a otra molécula. Eso se llaman transferasas, se transfieren como grupos de una molécula a otra. Hidrolasas, como las que dijimos ahí de hidrólisis de proteína, se encargan de cortar enlaces dentro de moléculas, y cuando cortan ese enlace ahí entra una molécula de agua, por eso se llama hidrólisis. Hidro de agua, lisis porque se rompe una molécula de agua para meterla
digamos, en ese enlace que rompió la enzima. Por ejemplo, el enlace peptídico, corta el enlace peptídico, rompe una molécula de agua y lo une a los aminoácidos que separó esa molécula de agua para reconstituir, digamos, sus grupos funcionales de los aminoácidos. Esas son las hidrolasas. Las liasas son rupturas de enlaces, pero sin incorporar agua. Entonces, cuando se corta un enlace, pero no hay incorporación de agua, se dice que es una liasa. Isomerasas catalizan reacciones de isomerización. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa son isómeros. Hay una enzima que toma la glucosa, le cambia la posición de algún grupito funcional dentro de la misma molécula y pasa a ser, digamos, una fructosa, por ejemplo. Para dar un ejemplo muy rápido, ahora que todavía no entramos en la materia a fondo. Eso sería una isomerasa. Y las ligasas son aquellas que, digamos, forman uniones entre dos moléculas, toman dos moléculas, las unen, y para producir esa unión tiene que gastar ATP, hace la hidrólisis de ATP, que es una molécula que se encarga de aportar la energía que consume la formación de ese nuevo enlace. Esas se denominan ligasas. Bueno, ¿qué es importante de las enzimas? Ya sabemos que son proteínas. Disculpe, ¿podría volver a repetir la clasificación? Rápidamente. Óxidos reductasas. Recuerden que esto está grabado y recuerden que, digamos, queda ahí la transparencia escrita lo que hace. Óxidos reductasas, reacciones de oxidorreducción. Transferasas transfieren un grupo de una molécula a otra. Hidrolasas son hidrólisis de enlaces dentro de una misma molécula con la ruptura y la incorporación de agua. Liasas rompe un enlace, digamos, carbono-carbono o carbono-nitrógeno, pero sin la incorporación de agua. Isomerasas toma una molécula y la convierte en un isómero de esa molécula. Y las ligasas generan uniones entre moléculas. Esas uniones consumen energía. ¿Y quién es la que aporta la energía? El ATP. Ya les voy a explicar la clase que viene qué es lo que es el ATP. Entonces se hidroliza un ATP para sacar la energía del ATP y esa energía es tomada por este nuevo enlace. ¿Quién se encarga de hacer todo eso? La enzima. Toma el ATP, toma las moléculas que va a unir, rompe el ATP y une ahí las nuevas moléculas para formar, esas dos moléculas para formar una nueva molécula. Bueno, dijimos, las enzimas son proteínas. ¿Qué tienen de importante las enzimas? Bueno, su disposición espacial en el pH, que eso va a determinar un determinado lugarcito dentro de la enzima, de una pequeña cavidad, para decirlo de alguna manera, y eso se llama sitio activo. ¿Qué es lo que es el sitio activo? El lugar donde va a encajar el sustrato. El sustrato, la molécula que queremos transformar, encaja ahí bastante bien, no vamos a decir de una manera perfecta, pero encaja bastante bien, y permite que interaccione de manera específica la enzima con ese sustrato. Tiene una cierta afinidad, o sea, digamos, este sustrato y el sitio activo es como que afinidad, significa que se llevan como bien, decirlo de alguna manera, interaccionan, lo transforman y lo liberan. Es una porción muy pequeña en tamaño dentro de la enzima. La parte tridimensional del sitio activo es muy importante porque la forma que tiene que ser similar a la del sustrato. La unión del sustrato con el sitio activo es reversible. Entra el sustrato y se libera el sustrato. Se puede liberar como producto, en algunos casos se puede liberar como sustrato, aunque ustedes no lo crean. Las interacciones que se producen ahí dentro entre el sitio activo de la enzima y el sustrato son fuerzas débiles, obviamente, como puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas o fuerzas de Van der Waals. Normalmente en esa hendidura, para que pueda entrar el sustrato, no tiene que haber agua, porque si hay agua tiene que ir desplazando el agua, el sustrato, para poder entrar. Y tiene mucho que ver con la especificidad entre la enzima y el sustrato. La forma del sistema activo tiene que ser similar, como está indicado acá, al sustrato. Fíjense acá también, estos son modelos. Acá tenemos el sustrato. ¿Ven que es pequeño el sustrato? Acá todo esto sería la proteína, la enzima, y ahí está el sitio activo.
donde se produce esa interacción, donde se va a transformar luego ese sustrato. Acá ampliado un sitio activo también, son todos estos modelos. Fíjense en la enzima, estos son los R de la enzima que van hacia el sitio activo. Los R de los aminoácidos de la enzima que están por el sitio activo. Acá entra un sustrato y se establecen uniones. Por ejemplo, esto puede ser un puente hidrógeno. La verdad que no veo bien porque es bastante mala la imagen que busqué. Pero bueno, pueden ser puentes hidrógeno, alguna interacción hidrofóbica, lo que sea. Alguna atracción electrostática también. Entonces hace que según ahí se tensione ese sustrato y se transforme. Bueno, acá un concepto que hay que agregar. Hay enzimas que es la proteína solamente, y con su sitio activo y ya actúa. Y hay otras enzimas que además del sitio activo tienen un sitio separado, alejado del sitio activo, en donde se une un cofactor que puede ser un ion, como el calcio o el magnesio, o puede ser una molécula orgánica en ese sitio donde va el cofactor, esa se llama coenzima, vamos a ver después qué son las coenzimas, y que sin ese cofactor y sin esa coenzima, esas enzimas no son funcionales. Bueno, acá están los modelos de acción. Antiguamente, ¿qué se decía? Que el encaje era perfecto entre lo que es el sitio activo de la enzima con el Profe, sustrato. disculpe, ¿Sí? una consulta. ¿Qué eran holoenzimas? Holoenzima, volvemos acá. Tenés las enzimas que son proteínas solamente. Tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba cuando era la proteína sola. Pero cuando ya es una proteína que se le une a una molécula orgánica o un cofactor inorgánico, o sea, una coenzima o un cofactor, sé que vos tenés la proteína más una coenzima o un cofactor, tenemos agregados que no son proteínas, porque tanto el cofactor como la coenzima no son proteínas, pero que tienen que unirse a la proteína en un sitio específico de la proteína que no es del sitio activo. Ahí se habla de holoenzima, o sea, el holo significa el conjunto de la enzima más el cofactor o la coenzima y el cofactor, depende cómo sea esa holoenzima. Y ahí tiene un sitio activo después que se va a unir en sustrato y lo transforma. Si no está ese cofactor o esa coenzima, la enzima no es funcional. Ah, bien, gracias. Bien, volvamos al modelo de unión. Antiguamente, acá en rojo sería la enzima, estos son modelos. En azul, lo que sería el sustrato, y encajan de manera perfecta. Eso se llamaba la teoría o el modelo de llave-cerradura. Bueno, eso ya perdió vigencia totalmente. Lo que se toma es esto que se llama el encaje inducido. Tenemos el sitio activo de la enzima, se va aproximando lentamente el sustrato, y a medida que se aproxima, tanto el sustrato como la enzima se van acomodando hasta que encajan de una manera tal que se tensionan y se produce la reacción química que cataliza esa enzima, transformando el sustrato en producto. Ese encaje gradual, en donde se va acomodando tanto el sitio activo como el sustrato al sitio activo, es lo que se denomina el encaje inducido. ¿Ven? Es la misma imagen que les mostré al principio. Ven que tiene el sitio activo una forma, ahí va entrando el sustrato, y a medida que va entrando, va encajando hasta que, digamos, se acomoda el sitio activo alrededor del sustrato, se unen, lo transforma y lo libera como producto.